¿Sabías que existe una organización capaz de manipular gobiernos, derrocar presidentes y alterar el rumbo de naciones enteras, sin que la mayoría de la población mundial se entere? Esa organización es la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, un actor silencioso que ha estado detrás de algunos de los eventos más impactantes del siglo XX, desde complots en América Latina hasta golpes de Estado en Medio Oriente, pasando por operaciones encubiertos en África y Asia. La CIA se ha convertido en sinónimo de poder en las sombras, pero la gran pregunta es, ¿cuánto de lo que conocemos es verdad? Antes de comenzar con el tema, tengo una pregunta muy pequeñita para ti. En uno de mis videos anteriores hablamos del increíble Machu Picchu. ¿Recuerdas cuáles son los animales que pertenecen a la trilogía andina? Aquí te dejo estas tres opciones. Si viste mi video seguramente conoces la respuesta, y si no, anda y míralo. Ahora sí, continuamos, ponte cómodo y comencemos con la siguiente historia. El nacimiento de la CIA. La CIA nació oficialmente en 1947 como resultado directo del trauma que significó el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. El presidente Harry Truman entendió que Estados Unidos había fallado en anticipar aquella catástrofe y decidió que el país necesitaba una agencia de inteligencia distinta al FBI, especializada en la seguridad internacional. Así, a través de la Ley de Seguridad Nacional se fundó la Agencia Central de Inteligencia. Al principio, su misión era clara: reunir, analizar y coordinar información de inteligencia en el extranjero para proteger a Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente la agencia fue adquiriendo más poder y libertad de acción. Pronto dejó de ser solo un ente analítico y se transformó en una herramienta activa para operaciones encubiertas, espionaje y manipulación política. Desde su cuartel general en Langley, Virginia, la CIA empezó a crecer de manera exponencial. De apenas unos cientos de empleados en sus inicios, llegó a tener decenas de miles en pocas décadas, con un presupuesto multimillonario cuya cifra exacta sigue siendo un secreto de Estado. La Guerra Fría y la sombra soviética. Con la llegada de la Guerra Fría, la CIA encontró el escenario perfecto para expandir su influencia. Su principal misión durante los años 50 y 60 fue vigilar, anticipar y contrarrestar los movimientos de la Unión Soviética. Cerca del 60% de sus recursos se destinaron a espiar al Kremlin y a sus aliados en todo el mundo. Esto no se limitó a recopilar información. La agencia participó activamente en conflictos geopolíticos en África, Asia y América Latina. En Angola, Afganistán, Vietnam o Irán, la CIA no solo observaba, sino que financiaba, entrenaba e infiltraba agentes para inclinar la balanza hacia los intereses de Washington. Uno de los aspectos más polémicos de esta etapa fue la integración de ex-nazis en las filas de la agencia. Con la operación Paperclip y contactos secretos, antiguos oficiales de inteligencia de Hitler fueron reclutados para trabajar contra la URSS. Aunque se justificaba como una estrategia pragmática, sembró críticas sobre la moralidad de la agencia. Si este viaje por la historia oculta de la CIA te está resultando interesante, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así podrás seguir descubriendo más episodios ocultos de la historia mundial. Irán, 1953. La Operación Ajax. Uno de los primeros grandes golpes de la CIA ocurrió en Irán en 1953. El primer ministro Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar la industria petrolera, lo que afectaba directamente a los intereses británicos y estadounidenses. La respuesta fue fulminante. La CIA, en coordinación con el MI6 británico, organizó la llamada Operación Ajax. El plan consistió en financiar protestas, sobornar oficiales y manipular a la prensa local para desestabilizar al gobierno. Finalmente, Mossadegh fue derrocado y reemplazado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un aliado fiel de Washington durante las siguientes décadas. Aunque en aquel momento la operación fue presentada como un éxito, con el tiempo se demostró que se trató de un error histórico. La imposición de Shah generó una dictadura represiva que alimentó el resentimiento popular y fue una de las raíces de la Revolución Islámica de 1979. Este episodio marcó un patrón que se repetiría en varios países. La CIA actuando como brazo invisible para garantizar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos, sin importar las consecuencias a largo plazo para las naciones afectadas. Guatemala, 1954. El precio de los plátanos. Solo un año después, la CIA volvió a intervenir, esta vez en América Latina. En Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz había impulsado una reforma agraria que afectaba a la poderosa United Fruit Company, una multinacional estadounidense con enorme influencia en Washington. Arbenz también fue acusado de simpatizar con el comunismo, en plena paranoia de la Guerra Fría. La CIA puso en marcha la operación Pibisaces, que incluyó campañas de propaganda, apoyo logístico a rebeldes y operaciones psicológicas para debilitar al gobierno. El resultado, Arbenz fue derrocado y reemplazado por una dictadura militar. Este golpe tuvo consecuencias devastadoras. Durante décadas, Guatemala vivió bajo gobiernos represivos que cometieron violaciones masivas de derechos humanos, dejando cientos de miles de muertos
en una guerra civil sangrienta. La intervención en Guatemala mostró cómo la CIA no solo actuaba por motivos geopolíticos, sino también económicos, defendiendo los intereses de empresas estadounidenses. A la vez, consolidó la percepción de que la agencia podía operar con impunidad, manipulando la política interna de países enteros. La CIA contra Cuba y la Bahía de Cochinos. Uno de los capítulos más sonados de la historia de la CIA fue su enfrentamiento con Fidel Castro en Cuba. Tras la revolución de 1959, Castro nacionalizó propiedades estadounidenses y se acercó a la Unión Soviética, lo que encendió todas las alarmas en Washington. En 1961, la CIA organizó la fallida invasión de la Bahía de Cochinos, utilizando a exiliados cubanos entrenados en secreto. El plan buscaba provocar un levantamiento popular contra Castro, pero terminó en un desastre. La falta de apoyo militar estadounidense y la popularidad de Castro entre la población cubana aseguraron el fracaso. Tras este golpe, la CIA intentó en numerosas ocasiones asesinar a Castro, con planes que iban desde atentados directos hasta conspiraciones absurdas, como envenenar sus puros o debilitar su imagen pública con sustancias químicas. Ninguno tuvo éxito. Este episodio mostró los límites de la agencia. Aunque poderosa, no era infalible. La obsesión por eliminar a Castro terminó reforzando su figura como líder desafiante frente a Estados Unidos. Vietnam y la Operación Fénix. Durante la guerra de Vietnam, la CIA desarrolló uno de sus programas más oscuros, la Operación Fénix. El objetivo era destruir la infraestructura política y social de Vietcong, identificando y eliminando a simpatizantes, colaboradores y cuadros organizativos. La operación incluyó asesinatos selectivos, secuestro e interrogatorios bajo tortura. Miles de civiles fueron víctimas, muchos de ellos acusados sin pruebas sólidas. Aunque la CIA defendió Fénix como un esfuerzo de contrainsurgencia, en la práctica se trató de una campaña de terror que dejó cicatrices profundas en la sociedad vietnamita. Paralelamente, la agencia también participó en operaciones de desinformación y en la manipulación del famoso incidente del Golfo en Tonkin en 1964, utilizado como pretexto por el presidente Lyndon B. Johnson para escalar la guerra. Décadas más tarde se confirmó que dicho ataque había sido inventado o exagerado. Vietnam demostró que las operaciones encubiertas no siempre traían victorias estratégicas. Al contrario, muchas veces generaban consecuencias inesperadas y dañaban la imagen internacional de Estados Unidos. Escándalos, abusos y el Watergate. En los años 70, la CIA enfrentó un escrutinio sin precedentes. El escándalo del Watergate, que llevó a la renuncia de Richard Nixon, destapó conexiones entre exagentes de la agencia y operaciones ilegales del espionaje político dentro de Estados Unidos, algo que supuestamente estaba fuera de sus atribuciones. Paralelamente, investigaciones del Congreso revelaron otros abusos, entre ellos la Operación Caos, un programa que vigiló a miles de ciudadanos estadounidenses, incluyendo periodistas, activistas y políticos, bajo la sospecha de tener vínculos con el comunismo. Estas revelaciones mostraron que la CIA no solo actuaba en el extranjero, sino también en casa, rompiendo la legalidad y la confianza pública. El Comité Church, creado en 1975, documentó múltiples excesos, intentos de asesinato a líderes extranjeros, experimentos con control mental como el proyecto MKUltra y la manipulación de gobiernos en todo el mundo. Aunque estas investigaciones llevaron a reformas y mayor supervisión, la CIA ya había dejado marcada su reputación como una organización poderosa pero también peligrosa y difícil de controlar. La historia de la CIA es el reflejo de un poder oculto que opera detrás de las cortinas del escenario mundial, desde Irán hasta Guatemala, pasando por Cuba, Vietnam y hasta Washington mismo. La agencia ha dejado una huella imborrable en la política internacional. Sus defensores aseguran que fue necesaria para enfrentar los desafíos de la Guerra Fría y proteger la seguridad de Estados Unidos. Sus críticos, en cambio, la ven como un instrumento que sacrificó la soberanía de naciones y los derechos humanos en nombre de intereses geopolíticos y económicos de un solo país. Al final, la CIA sigue siendo un símbolo del lado oscuro del poder. ¿Y tú, qué opinas de las organizaciones secretas? Déjanos tu comentario. Si el video te ha gustado, recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, respecto a la pregunta inicial, si elegiste correctamente, los animales son el cóndor, el puma y la serpiente.